La Llora Borracha es un podcast de Bau Radio, un podcast de literatura y análisis literario que hacemos para Bau Radio cuando nos da la gana. Hoy tenemos un invitado de lujo, el escritor, el actor Francis Mateo, residente en Nueva York, dominicano, cibaeño, para más señas, que está aquí con nosotros y que viene a presentarnos Tropical Joke. Francis, tercer libro ya. Sí, muy buenas noches primero. Y yo quisiera que los escuchas pudieran ver el mood que tiene este set. Me recuerdan las fotos de aquel, no recuerdo el fotógrafo que tiraba las fotos de los jazzistas fumando. Y es así que estamos. Y unos traguillos. Y los clubes de jazz. Los clubes de jazz con los cigarrillos y esas luces. Muy ápero esto. Mano, ¿cómo tú debe ser visual también? ¿Cómo tú te has sentido en Santo Domingo? Fabuloso, increíble. A mí me ha encantado, ha sido lo máximo. Estar aquí, compartir con personas que aprecio mucho, que no había tenido el placer de conocer en persona, pero teníamos una comunicación vía las redes sociales. Cierto. Y no, ha sido... creo que el tiempo no me va a dar para desarrollar todas las conversaciones que quisiera. Pero bueno, eso es bueno. Así uno se lleva cosas para después volver y seguir. Claro. Háblanos un poco de tu libro. Es un libro de cuentos. Vuelves y repites un poco. Sí, hay poesía. Eso te iba a decir. Repites igual con El Alto, ¿no? Sí. Que también combina prosa, combina textos que se podrían enmarcar dentro de lo que es el cuento, pero que también combina poesía. ¿Cómo llevas tú esa línea entre el poema, el cuento? ¿Por qué imbrincas en tus libros poema y cuento con total desparpajo? No tienes... Prigilio. Sí. No tiene prigilio el muchacho, como decía Luis. Sí. No sé, mira, el primer libro que se llama Ubre Urbe es solamente poesía. Sí. Entonces poesía y fotografía. Sí. La fotografía del barrio, porque me gustaba esta cuestión de que estábamos viviendo en un desplazamiento. Yo creo que todavía Tropical Joke sigue eso, y por eso yo creo que es como la tercera parte, la trilogía de lo que se empezó en Ubre Urbe. Porque las rentas estaban subiendo, más dominicanos se marchaban hacia otros sitios de Washington Heights, ya no era la gran concentración como el era centro, en los 90, 2000, debido a que la renta, debido a que los trabajos y muchísimas otras cosas. Entonces a mí me interesaba documentar cómo estaba cambiando el vecindario, con fotografía y con textos que hablaban del barrio. Francis, ¿desde qué año tú estás en el barrio? En el barrio, mira, yo creo que yo he vivido en Washington Heights por lo menos, creo que por 12 años. 12 años. Sí, porque primero cuando llegué a los Estados Unidos, yo llegué al Bajo Manhattan, una sección que se llama Chelsea, que es cerca del Greenwich Village, que es una cuestión que es súper bohemia, que le decían bohemia. Sí, que hay unos libros, unas fotos que le decían Welcome to Bohemia. Okay. Y que también hay un musical que se llama Tic Tic Tac, que habla de eso, de la bohemia. Pero lo que te quería decir también viene el segundo libro, que es El Alto, que es poesía, cuentos y fotos. Ahí yo ligué un bojote de cosas. Sí. Porque me interesaba esta cuestión de lo visual. Yo creo que lo que escribo me encanta mucho la cuestión performativa y que se vea. Me gusta esto de que los textos te hagan una película en la cabeza. A mí siempre me ha encantado eso. Se logra. El aspecto cinematográfico. El aspecto cinematográfico siempre va conmigo. Porque el ser actor, claro, es lo primero que, claro, lo primero que veo, claro, cómo yo hago esta cosa. Y los textos del Alto, yo te comentaba en estos días en que hemos tenido la oportunidad de compartir en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, te comentaba sobre esa plasticidad que tienen los textos del Alto, ¿no? Son muy conversacionales. ¿No? Eso es el primer rasgo que noté es ese, y que es algo que tal vez se vincula con tu carrera como actor, ¿no? Y con tu visión de la narrativa como cinematográficamente, ¿no? Como escenario. Son dos personajes que siempre dialogan. Sí, que estos dos personajes pueden ser
hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer. Sí. No importa, son dos seres humanos teniendo una conversación en un lugar público. Sí. Están en la urbe neoyorquina, Sí. pero siempre están hablando o en dominicano o de dominicana. Sí. Y si hablan en... Sí, siempre es eso. Y si hablan en el idioma inglés, por ejemplo, siempre hay uno que viene y lo trae Sí. a la realidad. Sí, trae a colación, sí. Trae la realidad. Porque Sí. a mí me gustaba también esta cosa que tienen los stand-up comedians, que... Estas cosas el ritmo que llevan los chistes. Es buenísimo. Sí, ese ritmo que llevan los chistes, esa cosa es impresionante, como cuando tú lo puedes lograr. Entonces yo quería hacer algo así con conversaciones, que muchas de ellas son conversaciones que yo escuchaba realmente, pero claro, yo las modificaba para que cupieran en un estilo. Claro, claro. Pero sí tienen esa frescura, digamos, del diálogo. A mí me gustan mucho porque tienen la frescura del diálogo del encuentro. Sí. O sea, me encuentro con... Y siempre es algo increíblemente gracioso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, hay un humor un poco twisted, como un poco... no perverso, pero sí jocoso, ¿no? Buscando siempre el lado de lo extraño, del personaje que está allí. Porque el Alto, a ver, ¿quién es el personaje que está allí? El Alto es el barrio. Sí, el Alto es el barrio. Sí, es el barrio, es el ecosistema, ¿verdad? Pero hay un personaje constante en el libro. Hay un personaje constante que siempre está ahí. Sí, hay un personaje que siempre está, que tú escuchas su voz. Sí, tú exacto. Escuchas su voz en los rebotes. Entonces, aquí no, ya aquí tú, no, aquí en Tropical George ya hay una voz narrativa distinta. Hay una voz narrativa y quizás mucho más dominicana en lo que a historia se refiere, en lo que a cuerpo de la historia se refiere. Ok. No tanto como la ciudad de Nueva York como río de agua viva en el texto. Yeah. Yeah. Sí, hay algo mucho más así. Por ejemplo, el texto que abre La Gallera. Entonces abre cosas de zoológico, que habla de cómo se hicieron unas cosas en el zoológico. Y por eso tal vez, porque estos textos yo los escribí hace mucho tiempo, que eran por historias también que leía en el periódico. Sí, el libro consigna que son textos escritos entre el 2012 y 2022. 2022 o sea, estamos hablando de un recorrido de 10 años. Sí, cosas que no cupieron por alguna razón. Estoy como los músicos que que tienen que tener 15 canciones, entonces te quedan 18 por ahí, y tú dices, bueno, déjame publicar otro disco. Claro. Y lo de ahora es porque hay unos poemas que se escribieron durante la pandemia y están incluidos en Tropical York. Genial, genial. ¿Tú dónde te ubicas? O sea, ¿cómo conviven en ti el Francis Mateo actor, el Francis Mateo escritor, el Francis Mateo poeta y el narrador? Ellos conviven juntos y muy bien. Sí. Porque yo creo que no están separados ninguno del otro. Son todos que se necesitan, entonces llegan a formar una sola cosa. Bueno, por eso no tengo heterónimos ni nada de eso. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque es que conviven bien, porque es que todo se ve de esa manera. Yo escucho algo y ya yo lo veo como una película y yo lo estoy viendo y hay una banda sonora que suena, hay un ritmo. No es melodía, es un ritmo. Entonces ese ritmo me va llevando a... Por eso tal vez me gusta tanto el jazz. A mí me encanta, yo adoro a Thelonious Monk. Supongo que no hay mejor ciudad para vivir si te gusta el jazz que Nueva York. Que Nueva York. Sí. ¿Eh? Sí, eso sí es cierto. Entonces esta cuestión de Thelonious Monk me gusta muchísimo por lo que le dicen ir al ritmo de tu tambor. De cómo él atacaba el piano, de cómo se escuchaban, que tú pensabas como que él no estaba ahí, pero sí, él está ahí. Sí. Entonces, esa poquita cosa de que tú no crees que él está ahí, pero él está ahí, para mí eso es lo más fascinante que puede haber. Lo más fascinante que puede haber es tener esta cuestión de que tú no crees que la gente está ahí, pero yo es como los padres que dicen que yo te estoy viendo. Yo estoy viendo. Yo te estoy viendo. Sí. ¿O tú te crees que qué? No, y que inmediatamente te ven, se la saben todo. ¿Qué es lo que es? Porque pasaron por eso. Francis, ha publicado Tropical George, tu último libro,
con La Diabla Ediciones. Sí. Anteriores textos tuyos se han publicado con Ediciones Cielo Naranja, Sí. ¿no? De Miguel de Mena. ¿Cómo ha sido la experiencia de editar este texto? Tengo entendido que hay colaboraciones aquí, ¿no? O sea, en cuanto a todo lo que es el diseño editorial, que el libro de hecho está precioso. Los invito a todos a que traten de hacerse con un ejemplar porque es un libro verdaderamente de una edición muy cuidada y que, bueno, deleita solamente de ver la edición. Sí, yo creo que la cuestión esa de lo que es el póster, a mí me encanta mucho esa idea de la presentación. Sí. Y yo le dije a mi esposa que yo necesito estas cosas y ella cogió y lo creó. Esta fotografía es tuya. La fotografía es mía de un edificio, hay una fotografía de un edificio que está en un color azul verdoso. Sí. Entonces esa foto es mía, que es del edificio donde vivimos. Y ella cogió y agarró eso. Entonces La Diabla Ediciones, dirigida por Harry Troncoso, me hizo una Cuidado de la cuidado edición. de la edición muy bonito, que fue un diálogo. Que fue un diálogo entre los dos y eso fue lo que más me gustó, porque yo tenía mucho que no veía estos textos. Entonces yo no quería como enfrentarme a ellos de nuevo porque me daba como cierto miedo, porque ya yo estaba en otra etapa. Yo estoy en otra etapa que es escribiendo poemas en inglés Okay. con otro ataque. Entonces como volver a ellos fue como que, wow, es como cuando tú vuelves con el que vive fuera de República Dominicana cuando vuelve, es que, oh, wait, pero espérate. ¿Dónde estoy? Y después 5 minutos después tú dices, ok, ya, estamos bien. Es aquí. Sí, estamos aquí, busca. Entonces eso pasó con esto. Y él me ayudó muchísimo diciéndome, ¿qué tú crees de esto? Yo no creo que esto está bien, yo creo que esto está bien, tú lo puedes decir de otra manera. O sea, no era que él me estaba diciendo cómo hacerlo, Claro. sino, ¿qué tú crees Claro, claro. que se puede hacer para comunicar esta idea? Y eso para mí fue muy valioso. Siempre hablamos aquí de la necesidad que sentimos que tiene la literatura dominicana de un sistema que proporcione ciertos agentes, digamos, que no están. Digamos, el editor, por ejemplo, carecemos de editores verdaderamente dedicados, ¿no?, a trabajar con los textos, que es una figura que en Estados Unidos existe, ¿no?, y culturalmente está establecida. Por ejemplo, podemos hablar de Raymond Carver, un gran narrador norteamericano, y de la influencia que tuvo su editor en sus textos, que es ya leyenda en la literatura, ¿no? Sí, sí. De todo el trabajo que hizo Gordon Lish con la edición de los textos de Carver. Y de hecho hay ediciones anteriores, digamos, ediciones originales de los textos de Carver y ediciones luego del trabajo de Gordon Lish. Y hay quien discute, ¿no?, la pertinencia de los cambios, pero es innegable que hay un trabajo, que el trabajo del editor es importantísimo, ¿no? Sí, un trabajo de cirujano. Sí, exacto. ¿Qué tanto trabajo de editor tienen tus textos? ¿De editor por mi parte o por la parte No, por la parte por ejemplo. de La Diabla? Ajá. Tiene mucho que ver porque me empujaba a organizar mis ideas. Nosotros, como él estaba aquí en el país y yo estaba en los Estados Unidos, pues nosotros hacíamos un documento en Google y él me bajaba la data Claro. con pila de observaciones y me decía, ¿qué tú crees de esto? Entonces eran cosas que yo había escrito tanto tiempo atrás, que era como que, yo estaba buscando esta idea y ahora Sí. fue como que yo dije, caramba, Esto es. sí, esto era lo que yo quería decir en ese entonces. Que eso es lo bueno a veces de dejar descansar los textos, que cuando vuelves a ellos tiene mejor claridad, porque Claro. cuando tienes ese apego Claro. es una locura. Y sí, no, y el cover, que fue lo dije, pero lo voy a decir de nuevo, es que fue mi esposa que lo hizo, yo creo que Sí. está hermoso. Yo creo que está Está tan enmarcado. precioso, verdaderamente. Porque me gustaba esta cuestión kitsch que traía el tropicalismo de Ujú. Brasil, Ujú. de tener estas cosas que la gente cree que son cafre o que son tal vez un poco chopísticas. Ujú, ujú. Y Chopería fina. Chopería fina. Entonces a mí no me importa, porque eso está ahí. Lo que está ahí Claro. está ahí. Claro. A la gente le gusta, a la gente no. Y también yo no voy a estar impidiéndole a la gente, porque para gusto no hay disgusto. Bravo. Entre gusto no hay disgusto. Es un lío. Francis, ¿cómo te has sentido en la Feria Internacional del Libro? Esta visita, bueno,
se ha programado, se ha dado, ¿no? En el marco de la Feria Internacional del Libro, que es una feria que cada año apostamos a su éxito, apostamos a que sea una feria diversa, apostamos a que sea una feria verdaderamente participativa. Siempre tenemos la participación de los escritores dominicanos, pero residentes en el extranjero. A mí no me gusta el término diáspora, yo no lo utilizo, lo menciono simplemente porque, bueno, hay que mencionarlo y para poderse explicar, porque yo nunca, yo nunca he sentido o he leído a un escritor que verdaderamente yo sienta que es un escritor extraño. Porque la diáspora para mí es un término que encarna, que implica un sentido de extrañeza, ¿no? Del que ya no está o del que... Y yo en los textos, por ejemplo, en los textos de Junot Díaz o en los textos de Rita Indiana o en los textos de Kiana Antigua o en los tuyos, nunca he sentido que ustedes, escritores dominicanos que viven fuera de la isla, están verdaderamente fuera, digamos, del espacio cultural dominicano, de la lengua dominicana, de la experiencia dominicana. Al contrario, creo que son los escritores que de alguna manera tienen una visión más nítida, de hecho, de lo dominicano, tal vez por vivir afuera, precisamente. Sí, tiene que ser esa cuestión de la... Bueno, hablamos ahorita de tú alejarte de tus textos. Sí. Que cuando tú vuelves a ellos, entonces hay una claridad mucho más grande porque estás sereno. Exacto. Pero cuando tú estás viviendo el día a día, el ataque, lo que hablábamos ahorita, el play and pause de la vida cotidiana dominicana, es muy difícil tú sentarte en realidad observar minuciosamente todo lo que está pasando. Pero cuando tú estás allá, que tú estás retirado de allá, la visión se vuelve mucho más general, mucho más expansiva. Sí. Es como trabajas con memoria, trabajas con recuerdos, trabajas con experiencias propias, trabajas con autoficción, tal vez. Con todo, yo juego con todo. Porque también ahí va de nuevo la actuación. No es solamente una manera para llegar a un punto. Entonces me sirvo de todo lo que venga. Entonces yo agarro eso y meto y hago ese sancocho y ahí está. Sí. Porque si te diría que solamente es por experiencia, estaría mintiendo, porque hay muchas otras cosas que se vuelven. También hay una cuestión de que a veces los recuerdos son muy engañosos, igual que la cuestión esto de las añoranzas y de extrañar las cosas, porque tú te haces una idea de lo que eso fue. Sí. O sea, las cosas tú las recuerdas, pero en realidad no fue así que pasaron. Lo que pasa es que tú le tienes cierto cariño a ese tiempo, porque fue algo vivido, algo que tú crees que para ti fue lo que llaman el core memory. Sí. Entonces, ¿tú me entiendes? Es lo que decía Gabo, ¿no? La vida no es lo que uno recuerda, sino cómo uno la recuerda para contarla. Exacto. Sí, es verdad. Eso es lo cierto. Tú siempre vas a embellecer de alguna u otra manera el recuerdo. Tú hablar, decir, por ejemplo, mi esposa me estaba diciendo el otro día, yo fui a Santo Domingo y tú sabes, yo tengo en esa memoria que yo comía donde el boli y eso era una cosa tan, qué sé yo, que y ahora yo fui y comí, como que no era lo mismo. Entonces como que ese recuerdo se desfiguró ahí. Pero si ella lo cuenta, te dice, no, que el boli es lo máximo. Claro, Tropical George se presentó en el espacio del Parque Duarte, ¿no? Sí. En la Tribuna Libre lo presentó Miguel de Mena. Es un libro que combina historias cortas con poesía. Y va a estar disponible en Santo Domingo. Tendremos acceso como... Yo creo, pero espérate, sí. Tú me dijiste algo ahorita que yo no te contesté. Yo me he sentido fabuloso en esta feria del libro. Para mí ha sido una cosa muy tremenda haber venido, haber conocido personas como a ti mismo que no te conocía en persona, pero ya nosotros teníamos un diálogo de hace Claro, ya tenemos una relación de hace mucho tiempo. Entonces fue como cuando nos vimos, es como que sí, como que nada, como que sí, nos conocíamos. Claro. Entonces eso, poder juntarme con las personas, hablar, hacer diálogos, ver en dónde están, qué están haciendo, ver que tienen cosas, a mí me ha fascinado muchísimo y me ha tocado muchísimo en un nivel así sentimentalista, que estoy de que, qué cosa más bacana. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro, pero me encanta ver que la gente que aprecio
esté haciendo bien, tenga excelentes ideas. Y la feria me ha dado eso. Y yo estoy muy agradecido por la invitación y yo creo que ha sido muy bonito. He buscado muchos libros, veo a la gente buscando muchos libros, que ese es el punto. Claro. Y divirtiéndose en lo que es la... No, y te llevas una maleta Mira, ay Dios. bien repleta. Yo creo que son $40 que te cobran por Ay, mi por madre. eso. La última vez que yo Por cada que yo maletín. viajé eran 100, pero esperemos que sean 40 solamente. $40, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Pero entonces la pregunta me decías de... La segunda, perdón, porque era que querías responder. Lo que queremos es saber si el libro va a estar, cómo pueden los oyentes del podcast hacerse con tu libro. Tú sabes que en Santo Domingo siempre hay ciertas dificultades, ¿no? Sí. Pues tenemos que admitirlo también. Hay ciertas dificultades siempre para hacerse con los libros, las publicaciones de nuestras. Y sobre todo si en el caso tuyo, por ejemplo, que resides en Nueva York, quisiéramos tener el libro aquí, quisiéramos tener la posibilidad de leerlo, ¿no? y de adquirirlo. ¿Dónde podríamos tener algunos ejemplares de Tropical George? Probablemente con Miguel, no sé si... No, bueno, vamos a ver, porque no sé. Solo se hicieron 50 copias. Ok. Sí. Estamos hablando de una edición de autor Sí, prácticamente. eso es, prácticamente. Se hicieron 50 copias solamente. Y soy yo que le estoy vendiendo. Ok. Yo estoy con mi mochilita por ahí. Entonces, ¿qué pasa? que es tradición, ¿eh? Y perdona que te interrumpa, pero hay que recordar que en la literatura dominicana no eres el primero, ¿eh? Domingo Moreno Jiménez, poeta fundamental de la lírica dominicana, el poeta fundamental del postumismo, se dice que vendía sus libros, llegó a vender sus libros casa por casa. Casa por casa. Es una travesía que el autor dominicano todavía, a falta de un sistema editorial y de un sistema de distribución propio, ¿verdad? Tiene que atravesar, tiene que vivir. No, y no soy yo solo. Yo me encuentro por ahí con todos los autores que están aquí en la feria. Y cada quien tiene su mochilita con sus libros. Sí, sí. Y si nos vemos, vamos a un trueque, dame tu libro, Sí, toma tu libro. sí, Y a la persona, mira, te lo vendo. Porque es la manera, y hay que buscarla a la vuelta. ¿Qué se va a encontrar el lector dominicano en Tropical George? ¿Que se va a encontrar a sí mismo, va a encontrar historias? Puede ser que muchas personas se encuentren a sí mismos. Sí. Puede ser otras que digan, ay, este está fantaseando demasiado. Y eso está bien, eso está bien. Pero yo creo, bueno, más bien que creo, yo espero que se diviertan. Okay. Para mí es importante que cuando tú estés haciendo lo que sea, que haya una cuestión de divertirte y de tú compenetrar con cualquier cosa que las estás haciendo. Ya sea una obra de teatro, una película, qué sé yo qué. Yo creo que para mí, mi gol es ese, de que tú puedas decir que, mierda, qué tripeo, Excelente. qué cosa más chévere. Ahora que tú dices eso, me animo a preguntarte, ¿cómo es tu relación con la lengua inglesa? ¿Cómo es tu relación con el Spanglish? ¿Y cómo tú ves fenómenos, por ejemplo, como el de You Not? Es decir, textos que de repente te desubican al lector porque You Not puede estar perfectamente narrando inglés y de repente te tira tú sabes, Una cuestión de eso. un dominicanismo de esos que tú estabas cingando o que Sí. tal o que cual, que verdaderamente te sitúan, o sea, ¡paf! Tú caes en Santo Domingo con esos dominicanismos. La cuestión de eso es que eso lo hacían por Te lo pregunto porque me dijiste que estabas escribiendo manuscrito en ahora inglés, en inglés. poesía en inglés. Sí, sí. Poesía en ¿Cómo es ese crossover? Es como dicen en la palabra es seamless. Porque yo vivo en las dos lenguas. Exacto. Yo vivo en las dos lenguas como si fuera una sola. Es impresionante cómo uno llega a ese punto. Entonces tú te das cuenta, es un día que tú te das cuenta que tú dices, ay, yo estoy pensando en inglés. Mira, la primera vez que yo llegué que yo fui a la universidad, mi inglés era de un libro que daban aquí, English for a Changing World. Okay. Y después habrían de que Pathways to English, Sí. que eran 6 libros. Y yo cogí unas cuantas clases de eso. Sí. Cuando yo llego al aula de clases de la universidad,
en inglés. Me están enseñando Otelo. Oh. Yo no entendía ni un cojón de lo que me estaban diciendo. Pero mi nivel de excitación era impresionante. Claro. Porque era una cosa nueva. Entonces, yo veía, también eso tiene que ver mucho con el profesor. Porque era una profesora, era una maestra. Y ella estaba, la manera como yo le explicaba, yo no sabía inglés, pero yo decía, aquí hay una vaina, pero bien chévere, ¿qué será? Entonces de ahí empecé. Entonces hay un momento que tú no entiendes nada, a un momento que tú dices, ya yo estoy viviendo como si nada. Sí. Ya yo estoy viviendo en este lenguaje. Claro, sin olvidarme de aquello, porque tú vas a tu casa. Mira, mi hija tiene 7 años, hay una que tiene 3. Y ella sabe con quién hablar español y con quién hablar inglés. Wow. Y eso no es de que ya fue donde ti te dice, hola, dice, que está descubriendo. No, ella sabe inmediatamente que contigo es español que va a hablar. Sí. Y con su abuela es español. Y en tu casa que venga de la calle, tú español, todo el tiempo español. Sí, ella se habla español, allá somos haraganes para hablar inglés. Hablamos español ahí. Y cuando estamos en la calle, pues se habla. Pero ella me asombra en ese sentido, porque en estos días estábamos en el parque y ella hablaba con una niña con un inglés perfecto que no sabía que tenía. Y entonces yo mismo me decía, claro, eso es lo que somos. Bueno, ¿cómo es la escena artística? ¿Cómo es la escena cultural? ¿Cómo es la escena... Mira, es que yo... en la comunidad, por yo soy el peor para tú preguntarle eso, porque ya yo tengo muchachos y ya yo no voy para ninguna parte, yo no sé de nada, yo lo que me voy para mi casa a rezarle a todos los santos que yo pueda leer un libro en paz por 5 segundos. Sí. Y estar con los niños y esto, y hacer mis obras de teatro. Por ejemplo, estoy ensayando una obra ahora que se llama Love to Love You Baby, la historia de Dolores Verano, que se basa en las canciones de Donna Summer. Wow. Y estamos haciendo eso, se ensaya, entonces siempre se está ocupado. Hemos visto que has hecho algunos Shakespeares, ¿no? Sí, a mí me encanta Shakespeare, por alguna razón que no entiendo. Yo creo que es el sintax, eso fue lo que me atrajo siempre. Porque era de la misma manera como tú escribes español. Entonces, en inglés, tú sabes que, qué sé yo, el carro azul. Sí. Entonces en inglés uno dice the blue car, o sea, el azul va antepone al carro, ¿verdad? Entonces en Shakespeare él usaba esta cuestión también en lo que es el iambic pentameter, que es los 10, pum, pum. Con esa frescura. Como los latidos del corazón, pum, 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 pum. Que una que tú estresas y la otra no. Entonces él, que es una vaina genial para mí, que tú cojas las palabras que tú necesitas estresar están aquí y las otras están aquí. ¿Tú me entiendes? De que I know you all and will a while uphold the unyoked humor of your idleness. Yet herein will I imitate the sun, who doth permit the base contagious clouds to smother up his beauty from the world. Entonces él te va diciendo cuáles son las que tú tienes que atacar. ¿Tú me entiendes? Entonces para mí eso es una creación poética hermosa que también incluye esta cuestión de lo que es visualizar eso. Visualizar el habla. Y yo creo que también esas son una de las cosas que me han llenado. Claro. Y sí, eso es... Y que uno lo ve en tus textos, ¿eh? Ese deseo tremendo de visualizar y de exponer el habla dominicana, ¿no? No, sí, se lo dijo. Que es tremenda. O sea, por favor. Ahorita, leyendo uno de tus textos, encuentro con el vasofón. El vasofón y el Pablo Elú. Sí, ¿sabes? Que son insignes. Son insignias. O sea, el Pablo Elú aquí. Sí, el Pablo Elú. En el habla dominicana es. Que nosotros hablábamos clarísimo. de la cuestión esta de la cotidianidad. Claro. De lo que a mí me encanta de la cotidianidad, lo que queremos pasar desapercibido, porque es algo que hacemos repetidas veces que no lo tomamos en cuenta. Cuando antes, yo recuerdo, yo no sé ya, pero cuando yo vivía aquí, que pasaban los bomberos por allá, yo soy de Mao, o sea, eso no es que en la capital, pero pasaban los bomberos y eso salía todo el mundo en bata, tú no eres como Juan Dicen, que dicen que nadie sepa que yo soy de Bonao. Si Juan escucha esta vaina. Sí, Juan, él tal vez lo escuche, ese loco. Y esa cuestión pasaban los bomberos y había gente que salía en toalla o lo que sea para ver qué estaba pasando, porque no es cotidiano. Más una persona que pasa por ahí caminando, tú no te das cuenta, pero hay algo en ese caminar. Hay algo, qué sé yo, que se pestañó, que se rascó un testículo, qué sé yo, una vaina, ¿tú me entiendes? Que es de lo que pasa siempre. Entonces, pero que esos son momentos. Claro, esos totalmente. Son momentos que tú lo dices y tú te ríes, pero tú lo ves y tú dices, no, eso lo pasa siempre. Claro.
Entonces Claro. a mí me encanta más esa cuestión de la cotidianidad que vemos siempre y cómo resaltarla. Esas conversaciones del alto, por ejemplo, que son cosas cotidianas que pasan siempre. Sí. Y que siempre están en la posición del observador. A mí me encanta eso porque ellos siempre están o hablando de una experiencia que ha tenido un personaje, ¿no? O observando. Entonces, la oralidad, Sí, esta cuestión oral que tenemos, sí, tú sabes lo que tú tener 4 tigres que están bebiendo desde hace 2 días. sí. Entonces como ellos hacen que del barrio su documental. Sí, sí. Entonces ellos te dicen a ti todo, desde cada persona. No, Rita Indiana defendía en El País de España, en el periódico, en un texto que para mí se ha vuelto emblemático, que se llama Escribir en Dominicano. Y Rita Indiana defendía el derecho, digamos, de los escritores dominicanos a escribir en esa lengua particular. Claro. Y a explorar la riqueza de esa lengua, de esa habla coloquial dominicana que aporta un sinnúmero de matices increíbles, ¿no? Yo creo que, bueno, y lo volvemos a mencionar porque ni modo, es un referente tremendo, pero Junot de alguna manera abrió una puerta, ¿verdad?, a la utilización de esa habla popular sin complejos, para decirlo de alguna manera, sin complejos. O sea, Junot para mí es el primer escritor dominicano que utilice la habla popular dominicana, tú sabes, sin miedo, Oye, sin esa vaina complejo, que tú acabas de decir, sin es problema. complejo. Y de alguna Porque manera... cuando nosotros hablamos sin complejo. Coño. Nosotros no estamos censurando. No. Nosotros estamos en la calle hablando, sentados en un parque. Nosotros estamos hablando sin complejo de lo que sea, porque son expresiones. Nosotros tenemos esta cuestión que viene gutural. Sí. Que eso no es de que vamos a Sí, decir que tú te lo estás planeando. Tú eres loco, es no. una cuestión de reacción. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que censurarnos de lo que somos? No. Para escribir, cuando escribamos, ¿qué? Seamos otra gente. Claro. No, y cuando tú en tu literatura, por ejemplo, tú recuperas esa habla popular, lo que tú estás recuperando ahí es una cultura completa, porque, a ver, sabemos desde hace años que toda la cultura pasa por la lengua. O sea, toda la cultura de un país pasa por su lengua. Y cuando recuperamos el habla popular y cuando integramos el habla popular y cuando escribimos en dominicano, como dice Rita Indiana, estamos hablando de la puesta en texto, ¿no?, de toda una cultura. Tú hablas allá, y esta historia la voy a hacer súper así personal para que sea más clara. Yo estaba haciendo una obra de teatro en Teatro Círculo en la ciudad de Nueva York, y estaba con un actor venezolano. Sí. Y él decía, sí, porque yo hablo, sí, porque yo sé hablar dominicano, él decía. Y tú lo oías, y tú lo oías y digo yo, compadre, ¿y de dónde en Dominicana es usted? Oh, Dios. Porque entonces él lo que hacía era, pero muchacho, ¿y qué es lo que tú crees? Entonces, si para él eso es fascinante, el escuchar eso, sí, ¿por qué no lo va a hacer en una escritura, sí, en un libro, cuando una persona lo lee? Sí. ¿Verdad? Porque para él es fascinante. Y se lo goza. Y te estoy diciendo él porque todo el mundo es así. De que, no, porque ustedes hablan de tal forma. Siempre sale eso a colación. Claro. Pero tigre. De que habla como si tú estuvieras en un carro con la emergencia puesta. Sí. Pero mira. Anda, hay un encantamiento con el habla popular dominicano. O sea, yo me he encontrado con autores y con escritores, por ejemplo, españoles, argentinos, norteamericanos, fascinados absolutamente por la popular dominicana. Y tampoco estamos hablando de que si quiere escribir de otra manera. No. Eso está bien también. Claro. Aquí no está, claro. Eso está bien. Claro, nadie está normalizando nada. O sea, no estamos de que eso es. Si usted quiere hacer eso, perfecto. Pero bacano, sí, vaya. A mí me llama mucho la atención que sean precisamente los escritores de la diáspora los que hayan abierto este camino.
creo que eso tiene que ver, no sé, porque lo que yo pueda decir solamente es una opinión. Yo no he hecho ningún trabajo de campo de lo sí. que pueda hacer. No, ni eres un lingüista, Ni nada. lingüista, ni sociólogo, ni mucho menos. Yo lo que soy un tigre que está por ahí en la calle escuchando vaina. Pero uno se enfrenta con tantas cosas allá que ya uno sobrepasa lo que otra persona pueda decir de ti. Wow, eso es genial. ¿Tú me entiendes? Sí. Tú llegas a ese nivel. Sí. Porque al principio se sufre mucho por esta cuestión de tú pertenecer a otra cosa Sí. que no es lo que estás acostumbrado. Sí. Que tú te puedes sentir mal. Te hacen sentir mal Sí. también. Sí. A veces sin querer. Y que está la vía de la negación ahí disponible todo Claro. el tiempo, tú sabes. Claro. Entonces, ¿cómo tú ocultas Sí. lo que tú eres? Porque todos pasamos por eso. Si yo te voy a mentir si yo te digo a ti que yo todo el tiempo he sido de que, oh sí, que sí, que no. Hay un momento que tú quieres ocultar lo que tú eres, que te sientes orgulloso de que crean que tú no eres de tal cosa. Entonces, pues, pero yo creo que tú tienes que llegar ahí para tú darte cuenta y evolucionar. Sí. Si puedes. Y Anda, es el quieres. poder que tiene la literatura, creo Sí, yo, claro. ¿no? Yo creo que esa es la cosa de sanación. que Sí, tiene. esa es la sanación que tiene la literatura, porque, a ver, la literatura le da estatuto de validez, ¿no? A esta habla popular, digamos. Lo más pero ¿qué te puede pasar? Es que tú tengas una lectura y tú vas y lees algo. Y viene gente y te dice, loco, pero así es que habla mi mamá, coño. Así Tú que le habla escuchas mi a mamá. ella, tú le escuchas a ella. Ay, mi mamá. ¿Tú me entiendes? Esta cuestión de identificar de verdad, como que nunca se han visto. Tú sabes la cuestión de que Que tú... te toca fibra esa te vaina, toca ¿eh? toda la fibra del mundo. Porque tú dices, así habla, pero es que yo no lo había visto. Esta cuestión de por ejemplo, y va a ser una cosa tonto, pero decir lo de, no es tonto, pero no creo que tenga un peso literario, pero peso filosófico, pero no importa, porque yo no soy filósofo. Sí. Yo estaba viendo Pororó ayer en el concierto de las cosas que cierran ahí en la feria. Sí. Y para mí fue un momento de mucho orgullo. Gran banda Inclusive, dominicana. a mí se me aguaron hasta los ojos, porque, ¿qué pasa? Tú estás viendo personas con afro, personas de color dominicanos, y que en los videos presentan niños en Villamella tirándose de un puentecito a un río. Entonces, esas son vainas que yo lo hacía, pero eso yo no lo veo. Sí. Entonces hay una cuestión de identificación, que es una vaina Inmediata. bastante importante para tú sentirte validado y tú sentir que tú tienes valor por ser Claro, tú. claro. Totalmente. No por tener que hacer esto, Claro, sino que de donde tú estás, tú vales. claro, claro. Y además yo siempre he creído que a partir del momento en que mi lengua y mi habla importan, pues mi cultura y mis palabras y mis historias importan. Importan, claro. ¿Tú entiendes? Claro, O sea, claro. a partir del momento en que tú reconoces mi habla y tú le das un valor a esa habla, pues no, mi historia también importa. Pequeño decía ahorita, más tarde, que en la literatura lo que importaba era siempre el cómo, ¿no? Ese cómo muchísimo más que el Claro, el eso qué de la fue historia. genial lo que él dijo, porque no es que tú utilices ciertas salidas Exacto, para tú crear exacto. un ánimo, Exacto. sino es... Porque también eso implica honestidad. Totalmente. Y si tú no totalmente. tienes honestidad, yo creo, y yo lo creo como lector, Sí, si yo leo algo que no tiene honestidad, pues yo lo voy a dejar totalmente. y no voy a seguir, porque no me va a envolver. Señores, este ha sido un podcast de la Yola Borracha. Hemos tenido una maravillosa conversación con Francis Mateo, que nos ha presentado hoy Tropical York, su último texto, su último hijo, que de alguna manera forma una trilogía. Francis, aparte de Tropical York, dispone también, ha escrito Ubre Urbe, que fue su primer texto, ¿no? Sí. Publicado, y luego viene El Alto. Los invito a todos a acercarse a la obra de Mateo, porque es una obra que verdaderamente
nos descubre otra forma de ser dominicana, que al mismo tiempo es la forma de toda la vida de ser del dominicano. Y eso es lo bonito de la literatura, que de alguna manera recupera, ¿no?, siempre lo que somos, quiénes somos, y nos habla un poco o nos ilumina un poco el camino de hacia dónde ir. La literatura es siempre una manera de estar en el mundo y una manera también de aprender a estar en el mundo. Y una manera de uno pararse frente a una ciudad, por ejemplo, como Nueva York, establecerse allí, no es paja de coco. No es paja de coco. Y verdaderamente los autores dominicanos en Estados Unidos están cada vez abriéndose paso, abriéndose camino, poco a poco, y trabajando siempre desde lo dominicano, de esa perspectiva increíblemente subversiva, desde ese poder que tiene la lengua para subvertir cualquier inconveniente, ¿no? Tropical George, esperemos que podamos tener pronto una reedición o una edición nueva y que pueda estar disponible para el público dominicano. Sabemos que algunos de estos textos, como El Alto, sí están algunos disponibles en Santo Domingo, ¿no? Sí, Amazon o Miguel de Mena. O Amazon también pueden estar. En el Parque de los Poetas usualmente. Sí, casi siempre en el Parque Rosado para los que van a las fiestas del libro. Sí. De mi parte no queda más que agradecerte de verdad este tiempo que has dedicado. Ha sido un placer tremendo conversar contigo, tener este acercamiento a tu literatura, tener este acercamiento a tu historia de vida y a tu quehacer cultural. Y bueno, si quisieras regalarle a los oyentes de La Yola Borracha un poema o un texto corto. Déjame darle una que leo siempre, que se llama La Lupe. Nos demolía el corazón en 3000 pedazos. A Madrina. La música ha vuelto a sonar en los edificios y apartamentos aledaños. La neblina de ritmos curte la noche. Se apodera de mí como acostumbro. Y con la lupe, un zarpazo con el filo del anzuelo me atrae a Madrina y sus recuerdos de back in the days, cuando la green card era green. Y ella hacía una faena de 10 horas en un caro y fino hotel de Midtown en New York, donde hacían coro en una mesa redonda los escritores más avasallantes de la época y donde Madrina, luego de fajarse a 3 caídas con toneladas de sábanas, toallas y pijamas, se vestía de domingo para verla a ella, su cantante, su Gigi, en su infinito éxtasis y frenesí, porque la Lupe, decía ella, nos demolía el corazón en 3000 pedazos. La canción del vecino llega a su fin y suave me deposita en el presente, esperando ver pasar unos trenes que no llegan. Hoy hace un poco de frío. Fantástico. Queremos cerrar este podcast invitándolos a todos a acercarse a la obra de Francis Mateo, que verdaderamente es una delicia. Son textos cortos, son textos que verdaderamente puede disfrutar cualquier lector apasionado de la literatura dominicana o de la literatura en general. Muchísimas gracias por escucharnos. Eso es La Yola Borracha, un podcast que hacemos cuando nos da la gana y que sale en las plataformas, en todas las plataformas de Baus Radio, en Spotify, en YouTube y en las demás plataformas que promocionan y transmiten todos los materiales audiovisuales y los programas de BAU. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que puedan acercarse a la Feria del Libro, que es una feria verdaderamente por la que apostamos y que es una feria para los lectores, ¿no? Y para los escritores, pero sobre todo para los lectores, que puedan tener la posibilidad de acercarse y de dialogar con los escritores dominicanos
que tienen la oportunidad de participar en esta feria. Francis, de mi parte no queda más que agradecerte de todo corazón el tiempo que has dedicado a venir aquí a conversar con nosotros y con los lectores de La Yola Borracho. Gracias, gracias por el tremendo diálogo. Uno a veces se va en una y ni se acuerda que uno tiene que está grabando que algo. La Yola es para irse. Sí, que uno está como que hablando de así bien chévere. Pero no, es que porque tú haces que el diálogo sea cómodo. Gracias. Porque también tú eres un excelente host. Gracias. Que tiene bastante información y es muy fácil poder torear esto contigo. Gracias.